Socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti. Socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, Jesús. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de día martes 17 de diciembre del 2024. Aquí estamos una vez más entendiendo la necesidad de tener a nuestro Dios de nuestra parte. Saludamos a Miguel Adrián Ceballos, que nos ve en esta mañana y dice: gloria a su nombre, Santo Señor Jesucristo. Sí, toda la gloria y toda la honra pertenece a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ven? Aunque muchos hoy día no le reconocen, pero hay un remanente que sí aguarda y espera en nuestro Dios. Un abrazo para todos los hermanos y hermanas de la fe que nos sintonizan, a veces temprano, a veces por la noche, ¿verdad? Como el caso de hoy, estamos por la mañana y también estaremos a las 7:30 transmitiendo desde nuestra casa de oración la palabra de nuestro Dios. Amén. Damos gracias a Dios porque nos concede un tiempo más en el cual podamos aprovechar y cumplir con Él de acuerdo a los propósitos con el cual Él nos ha llamado. Hemos estado recorriendo este libro de San Juan, capítulo 1, hasta el 18 tuvimos el día viernes, sí, y hoy vamos a continuar la lectura de este libro que es muy enriquecedor. Amén. Así que le invito a abrir la escritura, la palabra de nuestro Dios, en Juan capítulo 1, verso 19 en adelante. Y le damos lectura, como la escritura dice que todo lo que hacemos, sea de hecho o de palabra, debemos hacerlo en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. Dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices? ¿De ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betebara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bien, vamos a analizar estos versículos, ¿verdad? Primeramente, donde Juan habla, ¿cierto?, de la manifestación de Dios en carne, pero ahora nos presenta Juan el amado a Juan el Bautista. Amén.
aquel hombre que había sido anunciado ya por la Escritura a través de una profecía, ¿verdad? En Malaquías. Eh, y esto de la predicación de Juan el Bautista y estar bautizando gente, llamó la atención de los fariseos que en parte conocían la Escritura, sabían de aquella profecía, ¿cierto? Que anunciaba la venida de un eh, profeta o, ¿cuánto se llama? Que iba a Elías, que iba a preparar el camino al Señor, tal como estaba escrito. Entonces ellos fueron a averiguar si realmente este era el Elías. Hay una profecía donde dice que vendrá con el espíritu de Elías, pero no quiere decir que va a venir Elías. Muchos hablan de la reencarnación, por ejemplo. En este aspecto, los que se inclinan a esto, ¿verdad? De la reencarnación, hablan que ahí está la reencarnación. Que Elías se reencarnó en Juan el Bautista. No está diciendo eso. Dice que vendrá con el espíritu de Elías, la forma, la figura que él iba a tener, iba a ser como Elías. Porque, a ver, si estuviera planteando la reencarnación, ciertamente podríamos entender que él vendría, ¿verdad? Reencarnado en Juan el Bautista, pero con esa figura. Aquí está hablando de la forma, del comportamiento, como fue Elías, ¿verdad? Lo fue Juan el Bautista, apartado de la sociedad, apartado ¿cierto? De todo. Por eso que lo describe, ¿cierto? Los evangelistas describen que él vivía en el desierto, comía langostas, lo describen, ¿cierto? Eh, Se vestía con ropas de camello, con pieles de camello. Entonces, hermanos, es una descripción, no es que la escritura esté anunciando una reencarnación. Usted sabe que las corrientes religiosas tergiversan la escritura para poder así apoyar su levadura, ¿verdad? Su mentira, su engaño. Y dicen, no sé, aquí ve, aquí está la escritura, aquí está la Biblia. No, hay que analizar, hermano, a la luz de la palabra, las situaciones, los hechos. No es llegar tampoco y leer. Mm. Hay que leer con el entendimiento, rogando siempre a Dios, ¿verdad? Que nos dé la apertura de nuestro entendimiento, como lo hizo también con los discípulos. Recuerde que los discípulos tuvieron 3 años aprendiendo con él, pero no entendían ya quién era él, hasta que él les abrió el entendimiento y les dio un mandamiento, les dio una orden. Entonces concluimos que lo que está describiendo Juan aquí es al profeta, ¿verdad? Que viene con el espíritu de Elías para preparar el camino del Señor. Por eso que Juan le cita otra escritura, está en Isaías, dice, voz del que clama en el desierto, enderezad el camino al Señor. ¿Fija? Juan le responde a su pregunta, su inquietud. ¿Por qué? Porque estos hombres habían sido enviados a investigar lo que estaba sucediendo. Recuerde que mucha gente venía al bautismo de Juan. Bueno, y quiero hacer una apreciación también ahí, que el bautismo de Juan no es el mismo bautismo que hoy día se practica. Ojo con esto, amén. No tiene nada que ver el bautismo de Juan con el bautismo ordenado por Jesucristo a los discípulos, los cuales llevaron a cabo, ¿verdad? Desde el principio de la iglesia, bautizando a mucha gente en el nombre de Jesús, ¿cierto? Los que venían eran con corazón arrepentido, eran bautizados en el nombre de Jesús. Esto lo podemos ver así en los hechos. No eran bautizados, por decir así, en los títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que eran bautizados en el nombre de Jesús. No encontramos, y aquí esto es indiscutible. Yo no sé a veces la religión, hermano, cómo puede discutir algo que es indiscutible, que ya es un hecho. Las opiniones pueden ser discutibles, pero los hechos no se discuten. Los hechos están ahí, ya se hicieron. Yo no puedo discutir si Jesús resucitó o no, porque ciertamente la Escritura me enseña que sí resucitó. No puedo discutir si el Señor vino o no vino a este mundo, porque la Escritura también
lo declara. Entonces, a todos los que, y muchos dirán, bueno, ¿y por qué tenemos que creer en la Escritura? Bueno, yo hablo a nivel de creyentes, amén, no de incrédulos. El incrédulo puede creer lo que él quiera. ¿Mm? Yo hablo a nivel de creyentes. Yo estoy hablando con creyentes, no con gente incrédula. Porque el incrédulo, ciertamente, como la palabra dice, no va a creer. Amén. Entonces, hermanos amados, se presenta a Juan el Bautista, como se le llama, que no es Juan el Amado, el escritor de este libro. Juan el Amado fue el que escribió este libro. Juan el Bautista no escribió nada. Amén. Entonces, al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí, escuche bien, viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Mm? Es como un juego de palabras, amén, pero hay que entenderlo. Este es aquel varón, ¿cierto? Que yo dije, después de mí, viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Se acuerda cuando se traban los fariseos para discutir contra el Señor con respecto a Abraham y a la existencia del Señor? Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. No dijo yo era, antes que Abraham fuese, yo soy. Permítame un poquito. Entonces, aquí lo que Juan está dando a conocer, que Jesús es mayor que él. ¿Mm? Con estos conceptos, con estas palabras, Juan da a conocer que Jesús es mayor, es antes de él. Luego dice, me llama la atención lo que aquí el verso 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto hace una diferencia, hermanos, aquí entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. ¿Por qué razón? Porque la sangre de animales, ¿cierto? Los sacrificios que se hacían no quitaban el pecado, solamente lo cubrían. ¿Mm? Pero aquí Juan ocupa la palabra quita. Quitar es sacar, amén, ¿ya? Y lo que hizo Cristo es sacar el pecado del medio. Había una pared, ¿verdad? Infranqueable por la condición nuestra y la condición de Dios. Nosotros sabemos que nosotros somos pecadores y que Dios es santo. ¿Mm? Dios aborrece el pecado, aborrece la maldad. Nosotros somos portadores de pecado. Por tanto, Dios no se puede acercar a nosotros y menos nosotros a Él. Entonces era imposible una pared infranqueable. ¿Mm? Él es el pecado que nos apartaba de Dios. ¿Mm? Pero aquí Juan escribe, ¿cierto?, con respecto a Jesús, que Él va a quitar, escucha, va a quitar el pecado del mundo. ¿Mm? Va a quitar el pecado en medio, va a sacar, ¿cierto?, la división para que usted y yo pudiésemos acercarnos a Él. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Mm? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué importante poder en estos versículos que hemos leído, poder entender, hermanos amados, cómo se va concretando la obra del Señor. En Mateo, ¿cierto? Cuando vemos este relato, dice Juan que cuando descienden, ¿cierto?, al bautismo de Jesús y cuando Jesús sube del agua, el Espíritu Santo
paloma. Desciende sobre él, ¿verdad? Y la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Ahora, ¿por qué ocurre esta situación? Muchos, por ejemplo, que profesan una dualidad de dioses, por ejemplo, la doctrina de la Iglesia romana, que profesa, ¿cierto?, la Santísima Trinidad, que es la base de su creencia. Dice, ve, ahí está el Padre en la voz, ahí está el Hijo en el agua, y ahí está el Espíritu Santo eh, como paloma. ¿Mm? El problema es el siguiente, que lamentablemente hay que saber, perdón, leer bien, hermano. Ahora, como Juan, aquí dice, el que me envió a bautizar me dijo sobre que envié, ¿verdad? Necesitaba Juan ver una señal para entender que ese era el Cristo. Entonces, por eso el Espíritu Santo viene de una forma corporal, visible, lo mismo que pasa en Pentecostés. Esto da testimonio, ¿cierto? Que los creyentes fueron bautizados con el Espíritu Santo, no por el hecho de que se le asentaron lenguas de fuego, o sea que el Espíritu Santo era fuego, si lo hubieran terminado todo quemado, hermano. Pero eso dice, como fuego. Entonces acá el Espíritu Santo como paloma, o sea, podríamos pensar que el Espíritu Santo es una paloma, como en muchos lugares hoy día, ¿cierto? Colocan la figura de una paloma, aduciendo que es el Espíritu Santo de Dios. Pero la verdad es que no es así. Entonces, de una manera visible, este Dios invisible que se manifestó en carne, debería comprobar a los ojos de Juan que él era. Que él era. Claramente Juan dice, y yo no le conocía. Y podríamos decir, Juan era el hijo de Elizabeth y Jesús el hijo de María. Tanto eran primos. Y te dice, pero no, ¿cómo no se van a conocer? No. Entonces, Juan, para conocer verdaderamente que ese era el Cristo, el Mesías, el que hablaron los profetas, claro, necesitaba una señal. Y Dios ciertamente se la iba a dar, porque a través del Antiguo Testamento podemos ver muchas cosas donde Dios se manifiesta. ¿Mm? Y no por ello podemos decir que Dios tiene esa figura. ¿Mm? Partimos diciendo que Dios es Espíritu. Y la única figura que tiene el Espíritu Santo es Cristo. Esa es la figura real. Las otras son una figura que para dar a conocer o entender que es así. Entonces no podemos entrar tampoco en la adoración de una paloma o pensar, ¿cierto?, que la paloma es una ave, ¿cierto?, que nos acerca a Dios. No. Él ve al Espíritu Santo descender en forma de paloma y escucha la voz del cielo. ¿Por qué razón? Dios también se atiene a lo que él mismo promulgó, perdón, 2 testigos contra toda verdad. Ahora, entendamos algo. La voz del cielo y el Espíritu Santo, la visión del Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, solamente la vio Juan. Amén. Solamente la vio Juan, y usted lo puede ver a través del Evangelio. Este mismo relato usted lo busca en Marcos, en Mateo, en Lucas, y lo compara, y se va a dar cuenta que ahí hay un complemento, y esto solamente lo vio Juan, no lo vio nadie más. Entonces con esto Juan comprueba que este es el Cristo. De hecho, antes que esto suceda, Juan se oponía a Jesús para ser bautizado. Recuerde que Juan fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Cuando María saluda a Elizabeth, Juan, ¿cierto? El bebé fue lleno del Espíritu Santo. Es la única criatura que ha sido llena del Espíritu Santo antes de nacer. En esto nos debemos entender, hermanos, que Dios es soberano, en la soberanía de Dios. Entonces, hermanos, concluimos que este Juan que ve a Jesús, que ve al Espíritu Santo,
forma corporal como de paloma y que escucha la voz, concluye, ¿cierto?, que Jesús realmente es el Cristo, el Mesías, el cual los antiguos hablaron con respecto a él. Y toda la escritura, si usted lee la escritura, los salmos, los proverbios, los profetas, toda la escritura apunta a Cristo. Aún la ley apunta a Cristo. El fin de la ley es Cristo, la finalidad de la ley era llevarnos a Cristo. Esa es la finalidad. No es que la ley haya concluido, ¿sabes?, sino que habla de la finalidad de la ley, es Cristo. La ley permanece en pie. Dios no va a borrar con el codo lo que escribió con la mano. Pero hay una diferencia, que Cristo cumplió la ley por nosotros. Y en esto nos regocijamos y adoramos al Señor por hacer esto. Amén. Por pagar nuestros pecados, ¿verdad? Es la cruz, por cumplir la ley, la justicia por nosotros y además regalarnos este don inefable que es su Espíritu en nosotros. Amén. Gloria al Señor por aquellos que se han ido agregando, ¿cierto?, a la sintonía. No se olvide compartir el video. Si tiene alguna pregunta, hágala. Estamos ya a conversar, como el programa de mañana por la tarde, ¿cierto? Mañana por la noche, 8:30, conversando la Escritura. Estamos tomando el libro de Corintios, y que gracias al Señor muchos ya lo están tomando, están despertando a eso, para ver el tema de los dones, ¿cierto?, de la manifestación del Espíritu Santo a través de los dones. Y eso es bueno, que la iglesia vaya despertando. La iglesia no necesita un avivamiento. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, ¿verdad? Y ha permanecido hasta el día de hoy. Lo que la iglesia necesita es un despertar. Y la única manera que la iglesia despierte es haciendo sonar esta trompeta que es la palabra de Dios. Bien, vamos a continuar. Ya nos queda poco tiempo, ya me parece. A ver. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Mañana continuamos con los capítulos siguientes. Se ha alargado esto porque es importante profundizar, hermano amado y hermana, a la palabra de Dios. Bien, gracias damos al Señor Jesús, gracias damos a los hermanos que nos han acompañado en esta mañana de día martes 16 de diciembre. Amén. Que la bendición del eterno Dios Jesucristo sea sobre su vida y la vida de su familia. Bendiciones. Jesús le bendiga. Amén. Hasta la próxima edición. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún